las generaciones crezcan con la verdad, no con la mentira que el diablo está estableciendo en este tiempo, con todo lo que ha sacado, ¿no? Con todo lo que está trayendo para que las generaciones se confundan. Entonces, Dios creó varón y hembra, los creó. Amén. Dios no creó dos hombres ni dos mujeres, ni un hombre con una vaca, ni un hombre con una mujer con un caballo. El mismo género, y fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Hablábamos la semana pasada de lo importante que es establecer los principios en nuestras casas. O sea que la primera iglesia, el Señor nos va a pedir cuentas, es nuestra familia. Esa es nuestra casa. Al papá, a la mamá y a los hijos, si han desarrollado bien el diseño que está establecido en la palabra. ¿Cómo es que el Señor dice? Le hablábamos a usted, amado, que el manual de vida y todo lo que usted y yo necesitamos para establecer el diseño de la familia que está en el corazón de Dios está en la palabra. No hay que voltear mucho, ahí está todo, hay que leerla y establecerla. Entonces, tocábamos un pasaje, Malaquías 2:15, en la versión Nueva Traducción Viviente, donde decía que Dios creó al hombre y a la mujer, los unió con un propósito, que le diera hijos que lo amaran a él. ¿Sí se acuerdan? Creo que lo leyó Carlos, me parece. Entonces, hay unos principios, hay unas palabras que son fundamentales para desarrollar el diseño de Dios en nuestras casas. Quedó claro hasta allí cómo es el origen de la familia, ¿cierto? Usted no viene del mono, ni viene de una explosión, ni viene nada. Dios lo creó a usted y lo creó con un diseño. Lo creó. Dios es un Dios de familias, porque Él en Génesis dice que los bendijo y les dijo: multiplicaos y fructificad. Eso significa que iban a tener generaciones, iban a tener descendencia. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, entonces creo que es importante dejar un fundamento. ¿De dónde viene la familia? ¿Quién creó la familia? ¿Y cuál es el propósito de la familia? Pero hoy con mi esposa recibíamos una palabra, recibíamos algo, y los que estuvieron con nosotros en Centinelas van a estar conectados con nosotros, porque recibíamos del Señor que soltáramos esto, porque tiene que ver con las familias de la iglesia, las clases de familias que hay en la iglesia, las clases de la comunidad que hay en una congregación, perdón. Entonces, ¿quieres dar una introducción de eso? Recordamos que con la palabra que el Señor nos dio, cada familia tiene un nombre. ¿Se acuerdan? Que quedó como de tarea. No sé si algunos ya el Señor les dio el nombre, el diseño como casa, todavía no. Bueno. A nosotros sí nos las dio antier, ¿cierto? Que estábamos en una reunión. El Señor nos recordaba que el nombre que el Señor nos ha dado para nosotros es Reformadores de Familias. Y volver a la forma, pues como que nos va a costar. A mí me ha costado mucho volver a la forma de acuerdo al corazón del Señor, y sé que a mi esposo también. Y pues el Señor nos hablaba que el trabajo de nosotros ministerial es discipular familias, ¿sí? Por eso nos interesa todo el paquete, ¿sí? O sea, ¿cuál es el diseño de la familia? Que esté el papá, que esté la mamá y que estén los hijos, ¿cierto? ¿Que nos va a costar? Claro que sí, nos va a costar, pero sabemos de que si usted fue llamado, pues el Señor le va a ayudar. Si usted está aquí, el Señor le va a dar las fuerzas. Si usted está aquí caminando con esta visión de ser primicia a la nación, recordar que Dios nos dio un diseño en el 2018 y es una nación que fue refundada, ¿verdad?
Entonces, para nosotros recordar esos principios, pues tenemos que caminar en ello. Entonces, aquí seguiríamos con un trabajo que se nos va a llevar mucho, pero mucho tiempo. Discipular familias. Nosotros hacemos una parte, pero la gran tarea está en casa. Listo. Entonces, en el año 2012 vino una nueva revelación para la Iglesia de la Nación, desde la óptica de Dios. Hay un perfil que se debe desarrollar y es la identidad ¿de qué? ¿De qué tribu? ¿Quién recuerda? De Leví, exacto. Entonces necesitamos recuperar la identidad de Leví como hijos de esta nación. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, la iglesia que va a provocar que primicia esta nación se establezca debe ser una iglesia sacerdotal, ya no en el orden de Aarón, sino en el sacerdocio de Melquisedec. Y creo entender que los varones han leído un poco donde está como el diseño de Melquisedec. No sé si ahí de pronto puedes unir algo. El sacerdocio de Melquisedec. Recordar que el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio celestial. El sacerdocio de Leví es el sacerdocio natural, ¿no? El sacerdocio de Aarón, perdón, es el sacerdocio humano, el que estableció Dios a través de Moisés y sus hermanos. Pero ahora el sacerdocio al cual nosotros debemos, en el cual debemos establecernos en el de Melquisedec, que es en el mismo de Cristo, porque Cristo, Melquisedec es figura de Cristo. Es cuando hablamos de que nuestro sacerdocio ya no va a estar bajo las normas o las leyes de Aarón, del sacerdocio de Aarón, sino de Melquisedec, estamos hablando bajo los principios celestiales, los principios que Cristo estableció. Amén. Era bonito cuando el pastor hacía el ejercicio de que cada uno éramos una iglesia, ¿sí? En los diferentes sectores, o sea que hay muchas iglesias. Cuando entendemos el diseño de que la iglesia ya no es esto, son 4 paredes, eso el Señor lo juzgó en pandemia. Así es. Como nos lo recordaba el Señor, si usted en pandemia no cogió que el diseño era que Dios mismo fue el que cerró la iglesia para que las familias se reunieran en sus casas y hicieran iglesia, si no aprendimos ahí a adorar juntos, a leer escritura juntos, a compartir juntos la presencia del Señor, pues no aprendimos nada. Nada aprendimos en absoluto. Pero bueno, vamos a declarar que es un nuevo tiempo y que vamos a estar aprendiendo cosas nuevas, más entendidamente. Entonces ya sabemos que como iglesia no somos estas 4 paredes, la tenemos clara, ¿verdad? Es usted, soy yo, somos la iglesia del Señor. Representamos a un Cristo vivo en lo que hacemos y donde vamos. Hasta ahí estamos claros. Cada uno también, listo. En la enseñanza de hoy que nos lo recordó el Señor, de la escuela que hemos estado viendo, nos la recordaron anoche, en la iglesia hay 5 tipos de personas, 5 tipos de creyentes. Yo creo que Pati sabe de qué estamos hablando, Mariano vino, Viviana, los que estamos viendo la escuela. Entonces hay 5 grupos de personas. Ya te doy, mi amor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Necesitamos saber usted en qué clase de esos grupos está ubicado, qué clase de iglesia es usted. Ivonne también sabe de qué vamos a hablar. Sí, al hermano no, porque pues él es invitado, ¿verdad? Vamos a identificar qué tipo de iglesia es José, qué tipo de iglesia es Carlos, qué tipo de iglesia es Martica, Xiomara, Zulma, me incluyo, se incluye, todos vamos a identificar qué tipo de iglesia somos, no a dónde nos congregamos, no, qué tipo de iglesia somos aquí en la tierra. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Todos somos iglesia, todos. Sí, todos. Pero bíblicamente podemos seleccionar 5 tipos de personas que van a un lugar. 5 grupos de personas que asisten a un lugar donde se congregan. Y vamos a empezar con la primera. Y yo quiero que usted, por favor, vaya a Santiago 1:22. Sí, Santiago 1:22. Mientras lo buscan, discúlpame un momento, amor. Mire un momentico acá, esta imagen. Pues ahí hay desafortunadamente, sí hay hombres también, ¿verdad? 5 grupos de personas. 5 iglesias. Enfóquese en eso. 5 iglesias, 5 tipos de personas.
Entonces, antes de eso sí es importante leer, si queremos movernos en el perfil profético de la iglesia de la nación, que es primicia, que es Leví, es importante definirnos y mirar en qué grupo estamos y a cuál estamos representando. Listo, amor. ¿Santiago qué? Santiago 1, versículo 22. Dale, Santiago, yo voy a estar con la textual. Ayúdame tú, yo leo entonces esta, creo que es la misma. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Creo que es la textual la que estoy leyendo, pero ¿sí? Quiero corroborar aquí con la Reina Valera. 1:22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, el primer grupo en un lugar, en una congregación, son los oyentes. Establecido bajo la palabra de Santiago 1:22. Vuelvo y se la leo. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué es ser hacedor de la palabra? ¿Usted qué hace? ¿Dónde trabaja? De todo, ¿cierto? Multifacético. Pero tiene una función en especial, ¿cierto? Bueno, usted tiene que desarrollar eso. Usted va a oír solamente los demás, trabajar allá. Usted hace, usted actúa. ¿Sí o no? En el Señor es igual. Cuando usted recibe la palabra, cuando usted va a un lugar y el Señor le habla, ¿a cuántos les habla el Señor aquí? Amén, amén, a todos. Y los que no, les va a hablar también. Porque si usted está acá, usted va a recibir el Espíritu Santo y usted va a activar ese espíritu suyo para recibir. Les dice que no solamente, dice, oír. Porque cuando solo escucho, pero no hago nada, lo que escucho no me sirve. No todo lo que escuchamos nos sirve, ¿cierto? No todo, porque hay muchas cosas que no nos sirven en este momento, porque hay muchas voces, hay demasiadas voces afuera que hablan de todo. Pero cuando nosotros afinamos el oído a la voz de Dios, no solamente tenemos que conformarnos con oír, sino con obedecer. Cuando yo oigo y obedezco, eso me lleva a actuar, o sea, a ser hacedor de la palabra. Entonces, ¿qué no puedo hacer yo? Solamente escuchar. Y escucho aquí y me voy para la casa y a los 3 días ni me acuerdo qué fue lo que dijo el Señor. Ni sé ni por qué, porque todo lo que yo reciba y no lo practique se va a olvidar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero aquí hay unas características de esta clase de persona que está en la iglesia, que son los ¿quién dijo oyentes? La única que está escuchando es Ivonne, sabe que estoy hablando. Patricia sabe que estoy hablando. ¿Qué más? Bueno, nosotros. Entonces, no, pero yo me refiero es que vimos una enseñanza con eso. ¿Tú la vistes? No. No, sí, no, perfecto. Les voy a dar algunas características de que es una persona que solamente viene a oír a la iglesia. Dice así: son simpatizantes del evangelio, les gusta asistir de vez en cuando, les gusta la congregación, les gusta el mensaje, les gusta escuchar a los predicadores, se sienten bien
pero se van y no se sabe cuándo vuelven. Son personas fluctuantes. Un día sí y un día no. No son ni cada 8. ¿Sabe qué es cada 8? Cada 8 días. No, hay unos que se van, vienen y al mes vuelven. O a los 2 meses. ¡Ay, volví! Me extrañaron. Pero no tienen absolutamente ningún criterio, ni tienen ninguna ganas de aprender nada de Dios. Dice, compromiso, 0. O sea, nada que ver, nada que me comprometa con las cosas del Señor. Se mueven por placer, por lo que sienten. Yo creo que usted vaya escuchando y vaya mirando si usted tiene algo de esto, porque son 5 tipos de personas, ¿no? Son 5. Esta es la primera. Dice, cuando un ángel habla, ellos dicen, va a llover. Ya, están totalmente distorsionados. O sea, están... Ya, un ángel habla y se asoman a ver si fue un trueno o qué es lo que pasó, porque su espíritu está totalmente ilimitado con las cosas espirituales. Dice, si hay, y nos daban un porcentaje para tener como cuidado con este tipo de personas en las congregaciones. Dice, si hay un 10% de ellos en la congregación, es un problema. Porque esas personas oyentes contaminan. Esas personas que no quieren compromiso con Dios son muy livianas espiritualmente. Entonces, no son muy recomendables en un lugar. O sea, sí puede haber 1 o 2, porque claro que si son 5 en la iglesia y hay 2, pues están casi que el 50% de la iglesia está, o del lugar está grave, porque no tienen nada de amor por las cosas. Vienen porque les gusta. Hay gente que le gusta escuchar la palabra, pero nada de compromiso con el Señor. Entonces, esos son los oyentes. Y las personas hay en las congregaciones. Entonces, necesitamos saber qué tanto tenemos de ellos, qué tanto hay de eso en nosotros. Porque como les decía, en todo lugar hay de estas personas, los oyentes. Amén. Hablo de personas que llevan tiempo en un lugar, no personas que están llegando nuevas, o personas que apenas están conociendo. Yo hablo de personas que son muy constantes y que conocen hace tiempo del Señor, pero no se han podido establecer. Esos son los oyentes. Ese es el primer tipo de creyente, ¿cierto? Los que solamente escuchan. Los oyentes, sí. Listo. Segundo tipo de creyente y aún de iglesia. No, de personas. El segundo tipo de personas, mi amor. Los creyentes. Juan 8:31. Por favor, busquémoslo. Decía pues Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. ¿Encontraron? 8:31. ¿Sí? Sí, Juan 8:31. Bueno. Aquí habla de un tipo de creyente. ¿Y es el que qué? El que escucha y el que guarda su palabra. Dice que es el que permanece en ella. Ese hace que sea discípulo del Señor. Entonces vamos a mirar las características de este tipo de persona. Dice, a diferencia del oyente, cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. ¿Cuántos estamos ahí? Asiste más frecuentemente. ¿Cuántos estamos ahí?
se cree parte de esta iglesia. ¿Ve? Vamos bien. Pero no se involucra en nada. ¿Sí? Se ve más en función de que le den que recibir. A diferencia del oyente, tiene fe, cree, pero se les puede pedir muy poco, pues no tienen la fuerza para involucrarse. Tremendo eso, ¿sí o no? Porque eso hay mucho, demasiado. Dice, es el grupo más grande, ¿sí ven?, de la congregación comúnmente, lo que les hace ser personas muy humanistas. Eso está en 1 Corintios 2:14. Vamos a leer qué nos dice esa palabra. ¿La que tienes ahí, Mo? 1 Corintios 3:14. 2:14. Es que como estoy en esta Biblia... Dice, luego la Reina Valera, creo que la mayoría la tienen, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pablo aquí está explicando lo que es una persona creyente. O sea, es una persona que, aunque ya ha recibido a Cristo y ya está comenzando a entender un poquito lo que es el Evangelio, todavía se mueve en el humanismo. Todavía es más fuerte lo que su alma siente, lo que su corazón siente, que lo que el Señor dice que hay que hacer. O sea, se inclina más hacia lo natural que hacia lo espiritual, pero ya cree en Dios, ya recibió esa verdad de que Él es su Salvador, pero todavía pelea. Y por eso dice aquí que es la mayor parte de personas en una congregación, porque la mayoría de nosotros hemos tenido que ir desarrollando la fe para poder ir sacando muchos fundamentos que nos inclinan hacia lo que humanamente nosotros pensábamos. Entonces necesitamos salir de esa mentalidad humana para poder establecernos en lo espiritual. Y el salir de la mentalidad humana implica dejar el sentimentalismo a un lado, porque eso sí que perjudica a un hijo de Dios, el corazón. Claro, lo que pasa es que la iglesia humanista es una iglesia natural y carnal. La iglesia espiritual discierne todas las cosas, discierne el mover de todo el fruto de todo lo que hacemos y somos. Entonces es importante saber que esta segunda característica habla del creyente. Este es el segundo, ¿cómo se llama este? El discípulo. Creyente. Estos somos los que creemos. Sí, ya la agarré, perdóname. Este es el creyente. Entonces dice que la iglesia de Moisés la iglesia que Moisés tenía, nunca estaban satisfechos con nada. O sea, era una iglesia que todo el tiempo murmuraba, todo el tiempo eso no me gusta, es que no me gusta cómo hacen las cosas allá, es que yo no sé por qué el pastor se mueve así, por qué no planea con todo. Esa es la iglesia carnal y natural. Esa, amén. ¿Cuántos se identifican ahí? ¡Wow! Dice 1 Corintios 2:14. Perdón, mi gorda, perdón, mi amor. Me gusta mucho esto que dice: a diferencia del oyente, pero el creyente, aunque está apenas comenzando a desarrollar, dice: a diferencia del oyente, tiene fe, cree. ¿Cuántos de aquí tienen fe? Todos. ¿Cuántos creen? Todos. Gloria a Dios. Todos creemos. Dice, pero se les puede pedir muy poco. O sea, el que está en este grupo, aunque ya hace parte ya más frecuente de la congregación, cuando le dicen: bueno, vamos a hacer un ayuno. Ay, ¿qué pasó con la hermana que nos golpeó? ¿Qué pasó con el hermano? ¿Qué? Y a los 8 días que pasa el ayuno vuelve. Aleluya, gloria a Dios. Entonces
están empezando a desarrollar su fe, pero les cuesta todavía darse, todavía les puede más lo que dice Pablo, el vientre, ¿no? Uy, aguantar hambre, ¿cómo? No. Todavía, pero están en ese proceso. Ya este grupo ya va cogiendo la línea que es, pero es esa población que todavía nada que ver, o sea, duro para todo, pero ya su fe está comenzando a activarse. Amén. Bueno, este tipo de creyente yo creo que está en todas partes, ¿cierto? Y yo diría que hay un alto porcentaje de este tipo de persona. Yo diría, es una persona muy difícil de pastorear. Lo hablo desde mi posición pastora, ministerio. Acá hay hermanos difíciles de pastorear. Y se dice es por el Espíritu. Esto se dice es por el Espíritu. Una cosa es sentarnos a comer y otra cosa es pastorear. Y decirle al hermano, a la hermana, tienes que trabajar esto en tu vida, porque no te está sumando. ¿A quién le gusta eso? A nadie. Pero para eso estamos aquí nosotros. Y lo que nos ha hablado el Señor a nosotros es que ya no podemos seguir haciendo iglesia para que los creyentes no se vayan. Es que si le digo el hermano se va a enojar y se va a ir. Eso lo hemos estado hablando con todos los pastores. Van a quedar los que han sido llamados, los que aman al Señor. Porque hay que empezar a ajustar. Como cuando un papá ajusta a sus hijos. Entonces esta semana ya tenemos una lista porque vamos a llamar a varios de acá. Tienes que trabajar esto, pim, pim, pim. Ah, bueno, pastores, no, pues no estoy de acuerdo, hermano, te amamos, pero amamos más al Señor. Ya, ¿listo? Para que nos vamos posesionando, ¿listo? Y vamos entendiendo que ya no es la iglesia del hombre, es la iglesia del Señor. Amamos más al Señor. Recuerden que estamos soltando algo que está bíblicamente sustentado. Amén. No estamos sacando nada de nuestro corazón ni nada como tratando de juzgar. No, esto lo recibimos de parte de Dios, sustentado. Me gusta esta parte. Esperemos yo lo que dice acá. Sí, eso, que es parte. Que ni aún Moisés pudo pastorear esa clase de creyentes. Y dice, ni el Señor Jesús tampoco. ¿Cómo serían esas bellezas? Que todo lo miraban, todo lo criticaban, todo lo juzgaban. Porque es que difícilmente, muchachos, hay veces el tema de los hermanos creyentes y que llevan años es muy complicado. Cuando yo no tengo una mentalidad de discípulo, es muy complicado. ¿Cierto? Sí, ¿es verdad? Sí, así es. Es muy importante esto, que es una característica de este tipo de personas. Son egoístas. Mucho. Son egoístas en cuanto a qué. No me toque mi tiempo. No me toque mi bolsillo. O sea, son personas que piensan en su bienestar. Siempre piensan en lo que les conviene a ellos. Siempre. Entonces, creyente, ese es el creyente, ¿no? Ese es el creyente. Entonces, ¿qué característica tiene el creyente? Es la personita que está llegando a la iglesia, que ya cree, pero que cree que solo puede venir a recibir. No, yo voy a que me den allá en la iglesia lo que yo necesite, tanto espiritual como material. Ese es el tipo de personas que, pero como les decía, estamos mirando los ciclos. O sea, una persona que tenga 1 año, 2 años en una congregación no puede estar en este grupo. Amén. Yo creo que, y más en las iglesias de transformación, porque hemos enseñado mucho lo que es poder alcanzar una madurez, amados. Entonces, estamos haciendo esto porque yo necesito que usted sepa, cuando se hable con alguien de otro lugar o tenga que atender a alguien, qué tipo de persona es esa persona. Porque yo creo que los que están con nosotros desde hace 6 años no pueden estar ni en el 1 ni en el 2. Uy, no. No pueden. No pueden ser ni oyentes, se lo recordamos, ni pueden ser creyentes. Ya. Hablándolo de una manera sana, ¿verdad? Claro, no. O sea,
Hablo los que llevan ya años con nosotros, los que están empezando, así lleven años en el Evangelio, pero estén nosotros empezando, les podemos ayudar a pasar estas etapas. Pero los que están ya viejos ya para pensionarse, uy, por Dios, no puede. Porque si no, han perdido el tiempo, muchachos. ¿Y qué es lo que pasa, muchachos? Que este tema es espiritual. 1 Corintios. Esta nación primicia necesita una iglesia, es usted y yo, gente espiritual, gente entendida. Eso es lo que necesitamos para poder juzgar espiritualmente todo lo que está pasando en esta nación. Es eso, el Señor nos está preparando, es para eso. ¿Algo más? Seguimos con el tercer personaje. Regálame un segundito, yo tenía una cita por acá. Está en Hebreos capítulo 5. Dice, en el capítulo 5 de Hebreos, dice, acerca de, versículo 11 en adelante, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál es el primer grupo de personas que van oyentes? Aquí dice, tardos para oír, pero aquí el escritor de Hebreos, que muchos creen que es Pablo, pero no es Pablo, está hablando de la gente que ya llevaba tiempo en la iglesia. Dice, porque debiendo ser ya maestros, 5, 11 y en adelante, hasta el 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Por eso yo les decía ahorita, amaditos, los que hemos tenido este proceso de 5 años, 6 años que vamos a completar en Reforma, no podemos seguir siendo solamente oyentes ni creyentes. Dice así, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aunque yo tengo claro que la madurez espiritual no se logra por años de estar en un lugar, porque la madurez espiritual se alcanza es con el compromiso que yo tenga con Dios, con el amor que yo tenga por Dios, no por los años, porque hay mucha gente que lleva años pero nunca ha conocido al Señor. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Creo que tú hablabas de justicia, ¿cierto? Y los entendidos deben enseñar justicia. Dice, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, no es posible, según la palabra, que las personas que han estado recibiendo constantemente palabra, no conocimiento, porque escúcheme, porque es que hay muchos lugares donde llenan de conocimiento las personas, estudios bíblicos, teología, filosofía de la religión y cosas como esas que no edifican, pero no enseñan la revelación de la palabra, no enseñan a buscar la presencia del Señor. Y eso es lo que hace que usted madure, conocer a Cristo. Amén. El conocimiento sirve en parte, pero no es lo que el Señor necesita para que usted alcance un nivel espiritual a la medida que Él necesita, lo que dice Efesios. Eso del nivel espiritual, podemos hacer el ejercicio fácil. Todos tuvimos un nacimiento, ¿cierto? Fuimos creciendo. Hemos adquirido ya edad y aún madurez. La madurez a veces como que hay que pesarla, ¿verdad? Porque todavía siendo gente de 40, 50 años somos muy maduros. Demasiado. ¿Cuántos se identifican con esto? Es verdad. Hay mucha inmadurez dentro de la iglesia del Señor. Hay mucha inmadurez en los hijos del Señor. Y eso hace mucho daño. Entonces yo creo, muchachos, que la invitación hoy para ustedes, y me incluyo como casa, es que entendamos que ya crecimos. No nos podemos quedar pequeñitos. Necesitamos dar fruto en todo este tema de la palabra, en todo este tema del cual Dios nos llamó a usted y a mí, a toda su casa.
Entonces la invitación hoy es lo que dice Corintios, pero no la busque, 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es la recomendación del Señor? Que estemos creciendo, que estemos siendo personas constantes, que estemos siendo personas firmes. ¿Qué hace que una persona no crezca? Que no sea constante. ¿Qué hace que una persona no esté creciendo? Que no esté firme, ¿verdad? ¿Qué hace que una persona no esté creciendo? Que sea inmaduro. Entonces usted dirá, no, con razón. Es todo eso que usted tiene que sacarlo. Primeramente, con un espíritu humilde, reconocer, Señor, sí, tengo todo esto. Necesito sacar esto porque no me suma. Entonces, cuando nosotros vemos esta tarea que tenemos con cada uno de ustedes, primeramente nosotros, el Señor nos dijo, tienen que discipular las familias, tienen que enseñarles la verdad. Lo que dice la verdad, el que enseña justicia, dice la palabra, lo que decía el pastor ahorita, nosotros estamos enseñando aquí la palabra. Y esto espiritualmente nos hace justos porque les estamos enseñando la verdad. Daniel 12 dice que los que enseñan justicia. Entonces es justo que crezcamos, es justo que obedezcamos, es justo que dejemos de ser tan religiosos, porque toda persona que no obedece es religiosa, es creyente. No nos basta solo con creer en la Biblia. Sí, yo sé que Dios existe, pero ¿qué? ¿Estás obedeciendo lo que Dios dice? Entonces no estamos haciendo parte de estos 5 grupos, porque es que empezamos con el que oye. Aquí todos somos oyentes, todos, y más buenos para escuchar. Solo, ¿cómo es que dice? Hay un dicho que dice solo, sí. Nos gusta escuchar la palabra bonita. Dios me habló, pero cuando Dios exhorta, los pastores, ¿qué? ¿Usted qué va a decir allá? Pero es que está el espíritu profético, dice en la palabra. El espíritu profético es el que demuestra todas las cosas. Y lo tiene usted, pero si no obedece, ¿cómo se le va a desarrollar ese don del espíritu? Esto está dado para todos. Pero como somos solo creyentes, no entramos a las profundidades del espíritu que el Señor nos quiere entregar. Amén. Me gustaría mucho que hiciéramos un ejercicio con este grupo. Y es que todos han leído la Biblia, ¿cierto? Todos conocen la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando salió de Egipto. Sí. ¿Le tocó fácil a Moisés? No. Por todo se quejaban, por todo ponían problemas. Se fue a buscar las tablas, a recibirlas, y ¿qué hicieron mientras que fue? Levantaron un becerro. ¿Y quién fue el propiciador de eso? Aarón. Aarón, influenciado por los egipcios que habían pegado en ese parche. Por las voces. Porque es que muchos creen que solamente salió el pueblo de Israel. No, ahí se camuflaron unos cuantos egipcios que querían saber qué era eso. Bueno, de que va tanta gente es porque algo bueno debe haber. Y esos fueron los que, cuando Moisés estaba demorando, porque Dios es perfecto en los tiempos, y eran 40 días que tenía que demorarse recibiendo, a los 8 días ya estaban desesperados, porque les hacía falta el que les dieran un látigo haciendo los ladrillos allá, porque les hacía falta la comida que les daban, las obras que les daban allá, aseguradita, y como ahí tenían que depender de Dios. Entonces, imagínese usted a Moisés lidiando 2 millones de personas aproximadamente que salieron de Egipto. Casi se enloquece. Donde no fuera por el suegro que llega, le dice: ¿usted qué está haciendo, hermano? Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche atendiendo consejería él solito. Está en la palabra, usted lo ha leído, ¿cierto? Y llega el suegro, hermano, una persona que no era ni del pueblo de Israel, Jetro, pero era un buen administrador. Le dijo: ¿usted qué está haciendo? No, es que el Señor me puso a mí en esta, vea. No,
Esto no es trabajo para usted solo. Busque quien le ayude. Jetro lo usó Dios. A veces Dios usa personas que usted ni se imagina para recordarle quién es usted y cosas que a usted le han olvidado. Tremendo, ¿no? Y le dijo, consiga 70 varones, ore por ellos, impártale lo que usted tiene. Ya, descansó Moisés. Mas, sin embargo, siguieron los problemas. Fue tanto lo que... ¿Sabe cuál fue la pensión de Moisés con esa iglesia? Que yo no la quisiera. No entrar a la tierra prometida. Imagínense, el que había sido escogido por culpa de la iglesia creyente, no pudo lograrlo, el objetivo de él, ni ninguno de los que salieron con él. Solo la nueva generación fue la que entró a la tierra prometida. Entonces, cuando usted le digan, ¿usted es creyente? ¿Usted qué le va a decir? Sí, aleluya. 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 No, señor, yo no soy creyente, yo ya pasé por eso. Usted hoy se va de aquí con una verdad diferente a lo que es un creyente. Y yo espero que usted no se le olvide, porque usted ya pasó la etapa del oyente. Ya usted está entre creyente y el grupo que sigue, pero ya usted, en la definición que tiene todo el mundo, ¿usted es creyente? Porque va a un lugar, o porque anda con la Biblia bajo el sobaco, o porque viste con falda larga, o porque ya no toma trago. Ese no es la definición de un hijo de Dios. Amén. Vamos. Listo. Con el tercero. Vamos con el tercero. Discípulos. El tercer grupo, discípulos. Vamos a mirar cuántos discípulos somos. Dice Mateo 10, del 1 al 5. Después de llamar a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. ¿Cuántos de ustedes han echado un espíritu inmundo de parte del Señor? Levanten la mano. ¿Tú? ¿Hace tiempo? Gloria a Dios. ¿Ninguno más? Bueno, entonces ahí ya estamos en problemas. Pero allí viene lo que dice enseguida. Y para sanar toda enfermedad. Sí, claro. ¿Cuántos han orado por alguien? Así no se sane, que haya muerto, pero ha sanado. Ha orado. Porque le ha dado vida, si no le ha pasado, le va a pasar, hermano. No algún día usted va a orar por un enfermo y se le va a morir, no se vaya a traumatizar por eso. Bueno, entonces les dio autoridad. Yo eso me lo creo. ¿Usted se lo cree? Yo sé que hay autoridad de parte del Señor. Sobre todo espíritu inmundo para echarlos fuera. ¿De quién? De las personas. ¿Dónde están ellos? ¿En los árboles? ¿Las personas? ¿Sí o no? Para sacarlos, para echarlos fuera. Y también dice para sanar toda enfermedad, toda dolencia. A estos 12 envió Jesús. No se vaya a ir sin ser enviado. Ojo, cuidado. A estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo: no vayáis a los gentiles, ni entréis en la región de Samaria. ¿Cuáles son las características de un discípulo? La diferencia entre el creyente es que está dispuesto a un nivel de compromiso con Dios. Bonitos, de esos habemos muchos acá. ¿Sí o qué? Mateo 4, 18, 20. Leámosla, amor, tú vas buscando la cita si quieres. Dice así. Es la historia de cómo Jesús fue recogiendo a sus discípulos. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. O sea, un discípulo. Dale. Un discípulo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí está la respuesta. Hay una palabra clave. Un discípulo comienza a desarrollar. Deja todo, sigue al la Señor. Obediencia. La obediencia, exacto. Comienza a desarrollar. El creyente apenas está empezando le cuesta obedecer, ¿o yo? Lucas 22, 7, 13. Claro que usted no es creyente, usted es Lucas 22, discípula. 7, 13. 22. ¿7? Sí, señor. Del 7 al 13, ¿no?
La cena del Señor, tremendo, ¿no? Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde éste entrare. Y decida al padre de familia de esta casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde... Y decida al padre de familia de esta casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Hasta el 13, ¿no? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Qué vemos allí? ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Obedecieron a la voz de Dios. Eran discípulos. El Señor les dio una orden y ellos, así como les dijo, así lo hicieron. Y como había dicho el Señor, así fue. Ellos no tuvieron ningún problema. Cuando el Señor te hable, si tú eres discípulo, no tenga temor de hacer las cosas que el Señor le diga. Amén. Amén. Así porque es. Cuando escuchamos la voz de Dios y obedecemos, vamos a la fija, amados. Amén. Un discípulo es el que escucha y obedece. Amén. Va desarrollando el Shema. Exacto. Entonces, un discípulo tiene como un nivel de renuncia, ¿verdad? A él mismo, porque ya quiere seguir a su Señor, hacer lo que el Señor le dice que haga. Entonces, ahí es donde nosotros podemos hacer el ejercicio. O sea, ¿somos discípulos o todavía nos falta como que hacer la voluntad del Señor? Porque creemos que somos discípulos solamente con la parábola de que tiramos la red y dejamos todo y lo seguimos, ¿sí? Pero resulta que hacer la voluntad del Señor nos va a costar a todos, porque no es fácil. No es fácil desacomodarnos, no es fácil dejar de hacer lo que nos gusta. Entonces, un discípulo, personalmente, no está acá, yo diría, está como viviendo una vida en querer agradar siempre al Señor y hacer lo que Él quiere y pide en el momento. Así ¿Sí? es. ¿Podría ser? Sí, claro. Quiero leer la primera parte. Dice que la diferencia del discípulo con el creyente es que está dispuesto a subir un nivel de compromiso con Dios. Recuerda que el creyente creía, pero cuando le exigían se hacía el loquito. Este ya atiende. Este ya le dicen: fulanito, necesitamos que nos ayudes. Claro que sí, porque en ningún momento está pensando en que le hace el favor al pastor o le hace el favor al líder del ministerio donde está, sino que está trabajando para el reino de los cielos, para Dios. Entonces ya ha entendido, ya le están abriendo los ojitos del entendimiento y está percibiendo lo espiritual, y ya lo natural se está comenzando a menguar. Amén. Entonces dice que las características de un discípulo es esa persona que quiere estar en todo. Quiere estar en todo, se molesta cuando no le dan privilegios. Dice que aflora en él el rechazo cuando no le piden a él un privilegio, sino al otro hermano. También dice que se resiente cuando no lo invitan a todo. Ese también es una característica de un discípulo. O sea que un discípulo también es egoísta, ¿verdad? También puede ser que le está faltando sanidad, porque a todos tenemos de eso todavía, digamos. Pero lo más tremendo y lo que nos pone a nosotros cabeza para arriba, dice: una iglesia sana debe tener un 50% de ellos. Entonces, si usted nos pregunta, pastores, ¿qué porcentaje es este? Pues no se lo diríamos, usted mismo haría cuentas según el tipo de iglesia y creyente, discípulo, persona, grupo en que usted se encuentra. ¿Sí? ¿Cuántos discípulos hay en este lugar? Bueno, Gloria, ahorita oramos por ustedes. Sí. Los vamos a bautizar nuevamente. Bienvenidos. Sí. Listo, no, pero está muy bueno. ¿Cuántos creyentes hay en este lugar? Claro, vamos. Sí, me gusta tu optimismo, tu fe. Cuarto personaje. Cuarto grupo.
Claro, por eso le cuento que estoy anonadado. Cuarto grupo. Mami, Gloria a espérate Dios. un momentico. Es que los discípulos ya comienzan a amar a Dios, pero a su manera. ¿Usted ha amado a Dios a su manera? Toda la vida. O sea, se comienza a desarrollarse el amor por las cosas de Dios, pero a su manera. No es que yo ofrendo para esto. Es que yo quiero esto. O sea, ya comienzan a involucrarse, pero con lo que ellos quieren, no con lo que Dios quiere. Pero es el inicio para llegar a donde Dios quiere llevarnos a todos. Amén. Dios quiere llevarnos a un grupo donde estemos muertos para el mundo, donde estemos totalmente en el espíritu. Pero estamos trabajando todos en eso. Ninguno hemos llegado a ese nivel todavía. Que sí tenemos que trabajar y tenemos que pelear eso, porque necesitamos llegar a ese nivel. Pero si usted ya está en discípulo, va bien, hermano. Va bien. Va bien. Si está en creyente o en oyente, necesita sanidad interior urgente. Necesita discipulado 1, 2, 3 y 4 urgente. Amén. Vamos con el que sigue. Dice que el cuarto grupo son los siervos, con S, no con C, porque con C son los venaditos, ¿no? Las cabritas esas. Con S, en el original habla de esclavos. Si usted lee la textual, no dice siervo, dice esclavo, porque es el original. Nosotros somos esclavos por amor de Cristo. Amén. Entonces dice que ese cuarto grupo son los siervos, y como su palabra lo indica, son los que sirven en la obra del Señor. Y no específicamente hablo de pastores, profetas, maestros, evangelistas. No, hablo de hijos de Dios. Amén. ¿Cuáles son las características? Dice, el siervo va a dar lo que se le pide. Ojo, saque el signo peso de esta afirmación, ¿o yo? No está hablando de dinero, está hablando de su ser, de su alma. O sea, el Señor, y acá no está hablando lo que el pastor, lo que Dios le va a pedir. Aclaro, porque a veces se malinterpreta. O sea, una persona en este nivel, en este grupo, ya en el cuarto, ya no le cuesta obedecer la voz de Dios. Ya sabe que si Dios le dijo, tienes que dejar eso, inmediatamente, como hicieron los discípulos, dejen eso que lo necesito. No sea usted qué le está pidiendo Dios hace rato, que lo deje, que lo cambie. Pero si está en este nivel, no le va a costar ningún trabajo decirle, Señor, si usted me lo pide, yo se lo doy. Si usted cree que eso a mí no me hace bien, usted sabe más que yo. Yo quiero caminar conforme a tu voluntad. Ese nivel ya aplica la madurez que habla Pablo en sus cartas. Ya es esas personas que han muerto a su naturaleza, han muerto a su yo. Ya no son egoístas. Amén. Dice, no solamente da lo que se le pide, sino que no pide nada a cambio. Se está dando siempre. Gloria a Dios, yo voy a creerlo. Yo tengo mucha fe. Dice, tiene mayores niveles de redención que los discípulos, claro. De rendición, no redención, rendición. O sea, se rinde más que un discípulo. O sea, ¿qué es rendirse? Bajar las manos, bueno, haga lo que quiera. Era conmigo. Haga lo que quiera. No me opongo.
No levanto mi mano para nada, ni mi voz, ni mi mirada. Agacho mi cabecita. Dice, es el que ha empezado a entregar su voluntad. Romanos 1:1. Romanos 1:1, amor. Aquí habla en la presentación de Pablo, ¿no? Casi en todas las cartas él se presenta, ¿no? ¿Cómo se presenta? Como siervo. En otras, ¿cómo dice la textual? Es que por decir John Jair es que John Jair tiene la textual. ¿Romanos qué? 1:1. 1:1. Pablo, esclavo de Cristo Jesús. ¿Cómo dice la Valera? Entonces, acuerde, siervo y esclavo son sinónimos en la palabra. El original es esclavo. Pablo, las traducciones. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 1:1. Ese es. Mire esta que está bien buena. En el Espíritu, cuando uno la recibe, es de bendición. Dice así: el siervo se empieza a desconectar un poco de la autoridad. Y no es que sea malo, pues su oído se empieza a entrenar para escuchar al Señor, no tanto a su autoridad. Ojo, porque hay una línea delgadita entre desprenderse de la autoridad bajo la autoridad que rebelarse a la autoridad. No, aquí no está hablando de que el siervo se le revela a la autoridad, no. Ya el siervo comienza a tener tanto entendimiento y su espíritu comienza a desarrollarse tanto que ya escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y comienza a, de alguna manera, a depender más de Dios que del pastor. Y a uno como pastor le conviene que las personas comiencen a depender más de Dios que del pastor. Porque uno de pastor tiene un compromiso con Dios y es conectarlos, llevarlos a que conozcan, pero no amamantarlos toda la vida, ni ser pastor de ovejas toda la vida, porque el siervo es diferente a la oveja, ¿o no? Entonces, cuando una persona es madura espiritualmente, tiene claro que es estar bajo autoridad. Pero el pastor tiene una persona que le va a servir para desarrollar el ministerio. Amén. Es la persona, el siervo ya entra a un nivel tal que ya escucha la voz de Dios. Ya no es una carga para el pastor, es una ayuda para el pastor o para la pastora, ¿no? Hablando de las autoridades que hay en el lugar donde el Señor lo ha puesto a crecer espiritualmente. Primera de Samuel 3:1-10. Y aquí se está narrando la historia de Samuel cuando está en la casa de Elí, en el templo, en el lugar donde se reunían, y comienza a escuchar la voz de Dios. ¿Recuerdan que estaba durmiendo y Samuel, y él creía que era Elí y metía pique para donde Elí? Señor. Comenzó a desarrollar su oído espiritual, comenzó a crecer. Tanto que Elí, y es un buen ejemplo. ¿Qué le dijo Elí? Vaya y ponga cuidado porque no soy yo, es el Señor que te está llamando. Sí, léalo, mi amor, por favor. Dice, el joven Samuel oficiaba a Yahweh en presencia de Elí. Y en aquellos días la palabra de Yahweh era escasa. No había visión manifiesta. Por ese tiempo aconteció que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver, pero aún no se había apagado la lámpara de Elohim. Y estando Samuel acostado en la casa de Yahweh, en la cual estaba el arca de Elohim, versículo 4, Yahweh llamó a Samuel. Ya el Señor lo llama en el 4. Yahweh llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Enseguida corrió a Elí, o sea que no distinguió la voz del Señor, ¿no? Enseguida corrió a Elí diciendo, heme aquí, puesto que me has llamado. Respondió,
yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él volvió y se acostó. En el versículo 6 otra vez dice, Yahweh volvió a llamar otra vez a Samuel. Sí, ya era el Señor que lo estaba llamando. Volvió. Y Samuel se levantó y fue nuevamente a Elí. Henme aquí, puesto que me has llamado. Y le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún a Yahweh. Tremendo. Pues la palabra de Yahweh todavía no le había sido revelada. Dios. ¿Cuántos están ahí? Tremendo, ¿sí o no? Por eso no. O sea que una persona que escucha a Dios es cuando la palabra es revelada. Poderoso, ¿sí o no? Uy, no. Por eso necesitamos enamorarnos de la palabra del Señor. Versículo 8. Y volvió Yahweh tan hermoso a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó y fue a Elí y dijo, henme aquí, puesto que me has llamado. Elí entendió entonces que Yahweh estaba llamando al joven. Versículo 9. Por lo que Elí dijo a Samuel, ve, acuéstate, y si te llama dirás, habla Yahweh, que tú, esclavo, oye. Ahí habla de esclavo, ¿no? Uh-huh. Y Samuel fue y se acostó en su sitio. De ahí para allá el 10, cerrémoslo con el 10. Entonces Yahweh vino y se presentó y como las otras veces llamó Samuel, Samuel. Samuel dijo, habla que tu esclavo oye. Qué berraco tan obediente, ¿sí o no? Tal cual le dijo, así le contestó. Tan bonito. Lindo, lindo. Y algo, una característica del siervo es que se está entrenando constantemente. O sea, los que practican algún deporte saben que la disciplina da rendimiento y da buenos resultados. Si usted es disciplinado para lo que haga, siempre va a dar buenos resultados. Entonces, en lo del Señor, Pablo usa mucho el deporte con la vida espiritual. O sea, hay siempre una disciplina que tenemos que tomar para poder crecer. Bueno, las personas que alzan pesas, usted ha visto que la disciplina diaria, ¿en cómo se refleja? Acuerpados, van cogiendo músculos. Lo mismo el futbolista, lo mismo el que practica ciclismo, van desarrollando el físico que necesitan. Entonces, espiritualmente, cuando una persona en este nivel, en este grupo, comienza a entrenarse, ¿y cómo es entrenarse? Buscando al Señor, intercediendo, orando, adorando, orando por los enfermos, todo lo que hablábamos ahorita, pues va a comenzar a establecer una conexión con Dios, que ya no va a necesitar que el pastor esté orando por él a toda hora para que no vaya a pecar. El discípulo todavía peca. El discípulo todavía... no, pues que el oyente está en la carne. El oyente es el mundano que llega a la iglesia. Literal. Y hasta el creyente todavía es mundano. Sí. Pero el discípulo todavía pelea con el pecado. El discípulo todavía lucha con las pantallas, lucha con la pornografía, lucha con la inmoralidad sexual, lucha con la mentira, con el robo. Porque está en el proceso. Pero ya el siervo tiene... ¿Qué fue, mamá? Que me imaginé eso y pues qué triste, ¿no? Pues que todavía vea eso. El siervo ya ha entendido que es servirle al Señor. El esclavo, porque si usted... Miremos la palabra esclavo literal. ¿Un esclavo tiene privilegios? No tiene derecho. Nada. Tiene un amo. Tiene un amo y tiene que hacer lo que el amo le diga. El siervo, llamémoslo esclavo, muere por completo a su naturaleza humana. O sea, ya cuando hablo de humano hablo de los deseos de la carne, de sus pasiones. Y no hablo solamente de hombre, hablo de hombre y mujer. Amén. Hablo de hombre y mujer. Entonces,
un siervo ya es una persona confiable en un lugar. Un discípulo todavía es peligroso. Los discípulos llegan mirando las mujeres bonitas. Los discípulos llegan mirando a ver qué pueden sacar de provecho en un lugar. Pero el siervo ya tiene claro a qué va. A obedecer al Señor. A un lugar de congregación. Va a servirle al Señor. En su corazón no hay nada malo. En su corazón solo quiere agradar a Dios. Amén. Amén. Sí me estoy haciendo entender. Mucho. Entonces, es eso. Mire cómo el Señor nos está hoy enseñando cómo debemos vivir ese proceso. Todos vivimos ese proceso. El que diga que no ha vivido ese proceso de oyente, creyente y discípulo es un mentiroso. Porque todos hemos tenido que ir el proceso. Solamente la comunión con Dios hace que nosotros ascendamos, que nosotros crezcamos espiritualmente. O sea, si usted no busca al Señor, usted nunca va a pasar de ser creyente. Si usted no, desde los que lee la palabra una vez a la semana y eso, porque la encontró por ahí usted nunca va a crecer. O sea, esto, como le decía, la disciplina en todo lo que usted haga le va a dar buenos resultados. Entonces es eso, amaditos. ¿Qué característica tiene un siervo? Dice, todo el tiempo se está entrenando, está rompiendo estructuras personales. Y sí que tenemos estructuras nosotros, ¿cierto? Uy, cosa tan tremenda. Oiga, nosotros no nos le enfrentamos a Dios porque Dios es tan bueno que no pelea con nadie. Pero a veces quisiéramos refutar todo lo que Él dice. Queríamos poner nuestra posición, ¿no? Tremendo. Pero ya un siervo muere. El esclavo, como su palabra lo indica, no tiene ningún derecho a nada, a servir hasta que se muera. Él ni aquí, como decía Samuel. Exacto. Entonces, en la medida que se va capacitando, en la medida que se va ejercitando, va entendiendo muchas cosas y va creciendo. Y aún es tanto lo que va recibiendo que ya le pone límites a las tinieblas. Ya puede tranquilamente enfrentar cualquier gigante que se le aparezca, porque tiene la autoridad para hacerlo. Amén. Amén. Vamos con el último. Bueno, Ese es último, poderoso. el mejor. Es uno de los más lindos, me llena mucho. Amigos, ese es el último tipo de grupos que deben haber en la congregación y de iglesia. Juan 15, 14, 15. Juan 15 es poderoso, es lindo, léaselo, cómaselo, tállelo en su corazón. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántos amigos hay aquí, Señor? Amén, aleluya. Versículo 15. Ya no os llamaré sierva, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es verdad. Todo lo que el Padre le ha entregado a Cristo es porque somos sus amigos. Ajá. Todo lo que hemos conocido en este tiempo, el Señor nos las ha entregado a través de su Hijo, que es Jesucristo. Amén. Tremendo, porque a veces nos cuesta recibir la revelación. ¿A cuánto les cuesta a veces recibir una revelación de la cuando leen? ¿Cuántos? Necesitamos ser más amigos del Señor, porque los que son amigos es como usted, aplique lo natural. ¿Será que uno le confía todo a un desconocido? ¿A quién le confía uno? Al amigo. Al amigo. Y eso. Entonces, el Señor necesita amigos para Él poderle revelar todo lo que está todavía en el cielo y que necesitamos hacerlo aquí en la tierra. El Señor está buscando amigos por todo lado, porque hay muchas cosas establecidas en el cielo para hacer en la tierra. Pero necesita a quien confiárselas, gente de confianza,
Un amigo es una persona de confianza. Amén. Características del amigo. Es el que conoce la voluntad y los deseos del Señor. Y los cumple. Es el que cumple por una sola cosa y muy sencilla, porque lo ama. Amén. Un amigo ama al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos son amigos? Es gente que va a ser fiel. Un amigo es fiel al pastor, es fiel por encima de lo que sea primeramente al Señor. Una persona amiga debe de hacer parte del presbiterio de la iglesia. Es gente que uno por el Espíritu sabe que aman y están obedeciendo al Señor. Dice, porque no van a pelear por lo suyo, sino por lo del Señor. Los amigos ya no tienen niveles de egoísmo, porque la única meta de ellos es agradar al Señor en todo. Amén. O sea, ahí yo me quedé como triste. Dije, ella ya no es mi amiga. Porque uno cree que tiene amigos. Pero si nos basamos en esto, no todos sus amigos aman al Señor. Uh-huh. Pero esto lo estamos hablando en un área espiritual, ¿verdad? Mi amigo es el que está haciendo la voluntad del Señor. Mi amigo es que yo le diga a Marta, vamos a ayunar toda esta semana. Amén, pastora. Amén. Martica. Ejemplo, ¿no? Marta, tenemos adoración todos los viernes, nos vamos a derramar en la presencia del Señor. Uy, amén, pastora, yo estaba orando por eso, el Señor me lo mostró. Wow, tenemos el mismo sentir, el mismo espíritu, los mismos deseos. Amén. Esos son los amigos que habla aquí el Señor. Dios quiere tener una congregación de amigos. Dígale el que tiene a su lado, el que está durmiendo. Dios quiere tener una congregación de amigos, no de oyentes, no de creyentes, no de discípulos, sino de siervos y amigos. ¿Quién se está durmiendo? A ver, aquí no hay nadie dormido. Amén. Nadie. Quien determina qué clase de persona quiere ser en la iglesia, dígale al que tiene a su lado, es usted mismo. Usted es el que determina a dónde quiere estar, en qué grupo, en cuál grupo va a estar. Dios nos desafía cada día a crecer, pero finalmente, dígale el que tiene a su lado, es el que usted que lo decide. Cada uno decide Cada uno hasta decide. dónde quiere crecer. ¿Sí o no? Diga, hermano amigo. Hay una faceta que vive Jesús con Judas. Y es, Judas se le acerca y Jesús le dice, ¿qué quieres, amigo? Jesús veía a Judas, siendo como era Judas, pero lo veía como amigo. Desafortunadamente Judas no pudo ver a Jesús como su amigo, porque lo vendió. Pues tuvo más amor al dinero y a otras cosas. Entonces la dimensión de ese concepto de amigo es bastante amplio y grande desde la perspectiva de Jesús en ese pasaje. Es bastante interesante. Oiga, tremendo lo que acaba de soltar mi John Jader, oiga. Tremendo, porque Jesús quiere hacer amigo de todos. Él es amigo de todos, aún del más pecador. Porque si Jesús no fuera amigo del más pecador, ninguno de nosotros podríamos estar acá. Pero ahí me conecto con lo que dice John Jader. Nosotros somos los que tenemos que ser amigos del Señor. Y Señor, oiga, ¿de dónde haga usted esa perla, hermano? La revelación, es que él es lo amigo. El Señor le está revelando a sus amigos. Y eso es lo que tiene ¿Amén? que pasar en un lugar donde está el Espíritu Santo. Que no solamente los que están aquí adelante reciban revelación, sino que usted se conecte tanto, eso es un amigo y es un siervo. Se conecta tanto que el Señor comienza a revelarle lo que se necesita. Entonces, cuando usted tenga una perla que tenga que ver con el tema, suéltela, porque edifica toda la iglesia. Porque para eso es el cuerpo, para edificar toda la iglesia. Amén. Jesús quiso llevar a sus discípulos
que se habían convertido en siervos en ser sus amigos. Aquí está como el porcentaje de la iglesia que necesita esta nación. Primicia, tribu de Leví. Aquí están los porcentajes. Dice, no podemos tener más de un 10% de personas oyentes. No podemos. Amor, déjame dar un momentico que tiene que ver con los amigos. Dale, amigo. Y es muy importante, y lo hago con libertad porque el Señor conoce mi corazón. Un amigo es Dios. Escúcheme bien. Un amigo de Dios no deja de ser fiel a su pastor. Tiene una medida de fidelidad con su pastor, pero por encima del pastor está la fidelidad a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que endiosa a los pastores. Yo conozco varias congregaciones donde han endiosado a los pastores. Está el pastor aún por encima de Dios. Y no se nos puede olvidar de que es una persona común y corriente, que te puede fallar en cualquier momento. Pero el único que no te va a fallar es el Señor. Por eso la fidelidad siempre va a ser a Él. Amamos las personas que el Señor ha puesto para enseñarnos el Evangelio, para mostrarnos a Cristo. Pero aún por encima de ellos, amamos más al Señor. Amén. Y no vamos a tolerar nada que vaya en contra de lo que Dios ha establecido. Amén. Entonces, muchas veces nos toca el corazón, sacarlo a un lado, el humanismo, para establecer lo que Dios ha dicho, porque soy más fiel a Dios que al hombre. Amén. Entonces, un amigo es ese, que está aún amando a su pastor o su pastora. Dios está por encima. No le voy a tolerar nada que no sea lo que Dios ha dicho. Amén. Amén. Ya para terminar, definición de una iglesia sana. Aquí usted se va a dar cuenta si usted está en una iglesia sana. Acuerde que usted es la iglesia, no como mujer y yo. Listo. No más de un 10% de oyentes. No puede haber. Dice, máximo un 30% de creyentes. Un 50% de discípulos. Y el resto, porcentaje, dice que se define entre siervos y amigos. Lamentablemente, el grupo de amigos, la verdad, es muy poco. Y lo digo con la autoridad en este lugar. Son muy pocos los amigos. Porque las congregaciones no se quieren comprometer. Las personas no quieren compromiso, no quieren renunciar a su vida, a su zona de confort. Entonces, pues le pedimos al Señor que nos ayude, oramos por ustedes y que usted pueda hoy hacer como analizarse, como preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tipo de persona soy yo? ¿En dónde estoy? ¿Yo soy creyente? No me he dado cuenta. Y si quieren les mandamos esto, tenemos el material para que ustedes lo revisen. Porque a mí anoche me pareció una noche muy hermosa. Nosotros estamos adorando cada 15 días con un grupo de amigos. Amigo del Pastorales, un adorador. Y ese hombre tiene mucha hambre de Dios, de la presencia del Señor. Y en el espíritu se conecta uno tanto, ¿cierto, amor? Porque amamos lo mismo, amamos al Señor.
Y anoche hablábamos de eso, decíamos, qué linda esta conexión. Ahí ninguno le cuesta, ninguno bosteza, ninguno se para, ninguno está en el baño, ninguno se quiere ir. No, todos estamos en lo mismo, porque somos amigos, porque nos amamos, porque amamos al Señor. Entonces, yo le decía a mi esposo, y aún lo decíamos con ellos, definitivamente estos grupos son muy pequeños en la iglesia, porque nos invitan a hacer algo. No, otra vez, no somos amigos. Si hacemos este ejercicio, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos ilumine nuestro corazón, que nos encienda esa antorcha por Él, y que usted se vuelva un amigo del Señor, un amante de su presencia, un amante, un hombre y una mujer que amen estar con Él, pasar con el Señor, amar su palabra, obedecer la palabra. El Señor está dando lo que decía mi esposo ahorita, pastor, revelación a los amigos. Le está entregando secretos a sus amigos. Amén. Eso es todo. Y un amigo es el que ama de verdad. Y dice Juan en sus cartas que los que aman al Señor, los que verdaderamente lo aman, son los que le obedecen. Amén. Entonces, la fidelidad, la obediencia, la lealtad, solamente la tienen los amigos. Solamente los amigos son fieles y leales. Los demás tienen sus cositas allí. Entonces, ¿qué es lo que anhela Dios? ¿Qué es lo que anhela el Señor? Tener amigos. Amén. Tener amigos. Marco Brunet tiene un libro que dice que Dios no tiene amigos, aún la pone más, tiene íntimos. Amén. O sea que aún ser íntimo es todavía más que amigo, porque ¿qué es la intimidad? Es el secreto, ¿cierto? Es algo tan privado que solamente lo puede hacer la pareja. Nosotros somos la esposa, Él es el esposo. Y Él es la iglesia, la esposa. Él quiere llegar a ese nivel, sí, de ser uno. Y es bueno que el Señor nos confronte hoy, ¿verdad? Porque por eso usted podrá decir, con razón a mí me cuesta adorar. Con razón me cuestan las cosas del Señor. Voy casi que obligado, me cuesta leer la Biblia, me cuesta obedecer. Es por eso, porque no hemos conocido al Señor. No hay intimidad por eso. El pastor, el ejercicio de la pareja. Cuando tenemos una pareja, pues por obvia naturaleza, mantenemos juntos, vivimos juntos, compartimos todos los momentos. Pero cuando esto no existe con el Señor, pues, ¿qué me va a traer aquí si no hay nada construido? ¿Sí? No hay un encuentro, no hay una relación, no hay nada. Entonces oramos por los creyentes de este lugar, oramos por los oyentes, oramos por los discípulos, oramos por los esclavos, y llamamos esclavos y amigos de la nación a que el Señor nos haga encuentros desde el Espíritu, porque necesitamos levantar una iglesia apasionada, que ame al Señor, que le obedezca al Señor y conozca la voluntad del Señor. Amén. Yo oro por los oyentes, pero que van a llegar. Ojo, que yo no voy a orar por oyentes de 5 años, ni creyentes. Los reprendo en el nombre de Jesús. Yo oro por los oyentes que van a llegar y van a desarrollar su espíritu de tal manera que van a llegar muy, muy ligero a discípulos y a siervos. Porque aquí en diseños debe haber discípulos y siervos en este momento, de los que están con nosotros. Entonces oro para que los que están en esa transición de discípulos pasen a siervos, y los que están llegando, que están en creyentes, porque no quiero oyentes, quiero creyentes, desarrollen ligero su espíritu para que se establezcan en discípulos. Amén. Póngase de pie, por favor, como buenos discípulos. Padre, te damos gracias, Señor, por mostrarnos cuál es nuestra condición y posición espiritual en este momento. Gracias por recordarnos, Señor,
¿quiénes somos en el reino de los cielos? Sabemos que es un proceso. Todo en la vida es un proceso. Pero no nos podemos quedar como niños, como bebés espirituales. En el Señor todos los días hay que crecer. Todos los días tenemos que alcanzar esa estatura del varón perfecto. Te doy gracias, Dios. Gracias por los que has establecido, Señor, los que has llamado en este tiempo, Señor, para edificar tu iglesia. Por aquellos que han entendido qué es el llamado, qué es el haber sido redimidos por la sangre de Cristo. Esos que han creído, esos que te han recibido en su corazón como su Señor y Salvador. Gracias porque ya entendieron, Señor, ya entendieron quiénes son. Ahora necesitamos, Dios, avanzar. El reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Tú estás necesitando valientes. Valientes que se despojen de lo que ellos quieren, de lo que ellos desean, y establezcan a Cristo como primer lugar en sus vidas. Oro para que el espíritu de todos los que están en este lugar se abra, se despierte, se conecte con el Espíritu de Dios, y que puedan comenzar a desarrollar su propósito, que puedan comenzar a quemar cada etapa en el tiempo Kairos, no en el tiempo del hombre, en el tiempo de Dios, el tiempo perfecto. Así como en lo natural no nos quedamos enanos, no nos quedamos pequeños, sino que crecemos cada día en estatura. Asimismo, que se haga el crecimiento espiritual de tus hijos, Señor. Que no pasen los años y no entiendan, Señor, por favor, te lo suplico, te lo ruego. Hazles entender, Dios mío, que si ellos decidieron seguirte, es con un propósito, Señor. Así como hicieron los discípulos cuando el Señor les dijo: deja eso que está ahí y sígame. Ni siquiera lo pensaron. Que ellos puedan dejar ese viejo hombre, puedan dejar esas viejas costumbres, puedan dejar esa cultura, esa tradición en las cuales nos establecieron nuestros padres, en las cuales nacimos por este territorio. Nos desligamos de todo eso, Señor, nos desligamos, nos desconectamos de todo eso que nos hacía imposible avanzar en la vida cristiana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y con la autoridad delegada por ti, Señor, hoy rompo toda atadura, hoy destruyo toda cadena que el enemigo, que la tiniebla haya puesto sobre tus hijos, Señor, para que avancen, para que crezcan. Oh, Rababasaya. En el nombre de Jesús, Señor, abro las puertas
de esas cárceles donde está cautiva el alma y el espíritu de estos hijos de Dios y que no ha dejado que avancen espiritualmente. Abro esas puertas, Señor. Y hay libertad, libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Quito todo velo que tenía ciego los ojos espirituales de tus hijos, Señor, para ver el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, establezco, Señor, sobre esta casa ministerial el orden de Dios, conforme a los tiempos de Dios, en cada persona que llegue a este lugar y en los que ya están aquí. Van a comenzar a trascender, Señor, de creyentes a discípulos, de discípulos a siervos y de siervos a amigos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Nada va a impedir que ellos comiencen a caminar en pos del llamado que tú le has hecho, Señor. Hacia la meta, como decía Pablo. Proseguimos hacia la meta. Vamos a alcanzar la meta porque tú nos diste todo para llegar allí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo y te deseo más cada día, más cada día, te deseo más cada día, más cada día, te deseo más todavía, más todavía, Jesús. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús. a Cristo Jesús. Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Que esas palabras que se acaban de soltar, que usted las está soltando, se revelen a su corazón, se revelen a su vida. Que Él sea su deseo. Él, su deseo más grande sea conocer a Jesús. Que Jesús pueda ser su amigo y usted pueda ser amigo de Él. Sí, creo que el Señor lo único que quiere es que podamos activarnos en todo esto.
Dios es un Dios de oportunidades, amados. Dios nunca nos va a desechar a ninguno. Pero Él sí quiere que avancemos, que crezcamos. Y hoy el Señor deja una plataforma. Ya usted se encarga de cogerla, usarla o omitir lo que el Señor dijo. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. ¿Y qué tal si le damos una ofrenda de aplausos al Señor por esa palabra, por esa enseñanza y por lo que cada uno de nosotros va a estar meditando esta semana? ¿En qué lugar estamos?